Hola, ¿qué tal amigos de Record? Bienvenidos a una nueva videocolumna grupal. Yo soy Erickson Montenegro y estoy junto a Erika Vázquez, Luis Núñez y Oscar Castro, eh, que son parte de nuestro equipo periodístico. Hoy queremos tratar el tema de ciertas injusticias o llamémoslo momentos un poco tristes, un poco complicados que han sufrido algunos de nuestros deportistas peruanos, ¿no? Esto a raíz de el partido de la selección de fútbol, de la selección masculina de fútbol frente a Brasil el último martes, donde eh, claramente sentimos que, o bueno, siento, perdón, que hemos sido perjudicados frente a un grande, así es que más o menos por ahí va el tema que queremos tratar hoy. Así es que, bueno, primero voy a darle el pase a Luis Núñez. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Coméntame qué caso recuerdas tú. Hola Erickson, gracias por la invitación. El saludo también para Eric y para Oscar. Preguntarles si están bien, me imagino que aún molestos por el partido y por lo que mencionas, ¿no? Por hechos raros que sucedieron durante ese partido entre Perú y Brasil, pero en fin, eh, creo que uno de los casos que no solamente abarca a un atleta en sí, porque eh, Kimberly García, destacada marchista nacional, habló a mediados, ya prácticamente hace un mes, habló a mediados de septiembre y lanzó una fuerte crítica. Creo que luego se malinterpretó un poco y se lanzaron publicaciones, creo que eh, con, con poco acierto, no venían al caso, pero Kimberly García alzó la voz en una entrevista a Podio Perú, vamos a mencionar el medio, en la que comentaba que ciertas autoridades como el IPD y la Federación los tenían abandonados a los atletas de provincia en relación a que justamente, eh, o ciertamente mejor dicho, el deporte se venía reactivando en la capital, se viene reactivando en la capital aún dentro del plan de reactivación deportiva, valga la redundancia, pero que en las provincias justamente no se había reactivado el deporte, entendiendo que aún hay ciertas restricciones por la pandemia del COVID-19. Ciertamente en Lima ya se han levantado muchas de ellas, eso también hay que mencionar, pero que Kimberly no solo destacaba este abandono, entre comillas, de la federación en las instituciones involucradas en esto, sino que denunciaba también la nula comunicación, lo cual es mucho más preocupante, ¿no? Eh, Luego salieron distintas voces como Gladys Tejeda, la misma Mariluz Andía que se encontraba en Arequipa, que se encuentra en Arequipa, hablar un poco también indirectamente del tema, pero ciertamente Kimberly García fue de las atletas que levantó la voz. No es el único caso, como digo, Kimberly García de hecho mencionó a Gladys Tejeda, Cristian Pacheco, Mariluz Andía, Luis Henry Campos, que también está en Arequipa, y que es uno de los atletas que puede clasificar a Tokio 2020, y que justamente mencionaba que había intentado mantener comunicación con los dirigentes para ver la posibilidad, no sé si de trasladarse a Lima, porque eso sí no se mencionó, no sé si de trasladarse a Lima o encontrar una solución para entrenar justamente en provincia, en Huancayo, donde se encuentra Kimberly. Huancayo es una de las provincias que en su momento, en el peor momento, creo yo, del COVID-19 en nuestro país, alcanzó el pico más alto de contagios. Eso también es importante destacar. Pero creo que dentro de lo posible se hubiera podido hacer un esfuerzo, encontrar o alcanzar un acuerdo, un punto medio para ver dentro de los acuerdos que se podían alcanzar con ciertos deportistas, de traerlos algunos a la capital para que no pierdan el ritmo, ¿no? Ya son más de 6 meses con inactividad, ellos clasificados a los Juegos Olímpicos del próximo año, estamos a menos de 12 meses para que se desarrollen, y ahorita mismo ellos sin ritmo de competencia también están corriendo contra el tiempo. Entonces, tomando el ejemplo, Oscar siempre lo mencionaba en nuestras conversaciones, Colombia envió a más de 100 atletas a Europa durante la pandemia. Venezuela hizo lo mismo, si no me equivoco. No con un número tan grande como el de Colombia. Ecuador también hizo lo mismo, Venezuela también, creo que ya lo mencioné. Y Perú se ha quedado un poco con los brazos cruzados, ¿no? A modo de crítica constructiva, por supuesto. eh, Creo que es algo muy cuestionable que, que ciertamente perjudica a los deportistas, ¿no? Sin duda, Luis, y bueno, haciendo un repaso, o se me viene a la memoria el programa
vamos con Tokio, que prioriza a los deportistas clasificados y con proyección a clasificar. No son más de 70 las personas que están dentro de ese programa, así es que creo que tranquilamente se pudo haber hecho en algún momento un plan priorizando a este grupo de personas y no viendo que hay deportes, para no señalar alguno en específico y que no se sienta como un ataque a ese deporte, pero hay deportes que ya tuvieron la oportunidad de clasificar a Tokio y lamentablemente por distintas circunstancias, estamos seguros que dieron todo su esfuerzo, pero por distintas circunstancias no llegaron a clasificar. Yo creo que esos deportes, o sea, no cabe en mi, no cabe, no puedo entender cómo esos deportes regresan a entrenar y deportistas clasificados a Tokio, como Kimberly, que ya fue a Río, o como Gladys De Gea, que también ya fue a Río, no tienen todavía un plan para entrenar, ¿no? O sea, si escucho o siento que muchas veces la respuesta es sí, pero ni que fuéramos Europa. Pero Oscar, y tú lo has mencionado ahora, pone ejemplos de Colombia, de Venezuela, Argentina hace lo mismo, plantea unas especies de burbujas para que los deportistas no tengan contacto con ninguna otra persona y el riesgo sea mínimo, pero sé también que este tema va sobre todo muy ligado a una inversión muy fuerte, que en el caso de los deportistas de otros países, pues viene acompañado muchas veces de alguna inversión de la empresa privada, pero sí acompañada con el dinero que pone el Estado, ¿no? Así es que es ponerse a pensar en qué momento se rompe este círculo vicioso de que el Estado diga, lo que yo tengo no me alcanza, y de que la empresa privada diga, pero no, ¿cómo le doy si no tienen logros? Y que el deportista piense, no, tengo que tener un logro recién para poder recibir apoyo, más apoyo del Estado y apoyo de la empresa. Entonces, es algo que va a ir girando siempre, que va a ir girando siempre, y hasta que no salga de ese círculo, nunca va, creo yo, nunca va a poder tener no va a poder dar un paso hacia adelante. Así es que bastante interesante esto que mencionaste, Luis. Ahora vamos con Erika, que me parece que nos va a traer un caso un poquito más puntual, pero también relacionado a algo, un momento amargo, un momento triste que pasó otros de nuestros deportistas. Sí, hola, ¿qué tal, Erickson? Hola, Oscar Luis. Creo que empezamos la semana muy motivados y el martes, bueno, en fin, nos deja bastante bajoneados, pero primero quiero decir que creo que has hecho un resumen eh, bastante certero acerca de, me atrevo a decir, el sistema deportivo nacional, ¿no? El hecho de que el Estado no puede dar más, o bueno, o dice que no puede dar más, la empresa privada tampoco apuesta por un deportista porque no hay logros, y en fin, creo que lo has resumido muy bien y quería decirlo. Y sí, yo quería hablarles de el tema del remo, ¿no? Así como hoy se me ocurrió pensar que así como hay periodistas de que siguen mucho a un club, ¿no? No me quiero comparar, obviamente, pero tipo como Ana Lucía Rodríguez, que siempre sigue Alianza, o en su momento deportistas que siempre, perdón, periodistas que siguen a un solo club. Por un momento de hace un par de años yo seguí bastante en remo, porque me quedaba cerca a casa también. Y es un deporte al que yo le he agarrado bastante cariño y creo que la mayoría de nosotros pudimos vivir a lo largo de esos años pre-Lima 2019, cómo este deporte fue, digamos, sin rumbo, ¿no? De un lado al otro, que primero iban a tener, hablo de el remo y su sede, la que iba a ser su sede para Lima 2019 exactamente, y como bien sabemos al final fue en Huacho, pero claro, al final de toda una novela en realidad, que primero iba a ser en la Albúfera, y, o sea, hubieron, perdón, demasiadas aristas en este tema, se le quiso mandar a Paracas, se quiso hacer en Puerto Viejo, pero por temas ecológicos no se pudo, se quiso hacer en La Punta, que es hasta donde yo tengo entendido y pude hablar con alguien cercano al club, era una primera idea, ¿no? Hacer una construcción en el Puerto Chalaco, que es donde los chicos, la mayoría de chicos entrena, pero que al fin y al cabo no se dio nada de esto. Sí lo considero bastante injusto, porque en Lima 2019, si bien no todos los deportes, digamos, tuvieron una sede, la mayoría sí.
y me atrevo a decir algunos que quizás ahora mismo no estén entrenando en estas sedes que se construyeron, pero se hicieron. Tipo softball, ya tiene un estadio, el rugby también tiene un estadio, se hizo un centro de alto rendimiento en Punta Rocas para el SERP, que es lo que al momento de que se da esta idea de hacer el centro de alto rendimiento, los bogas nacionales también dijeron, oye, pero yo también quiero mi centro, yo también necesito, porque no hay que ser un erudito en remo para saber que la mayoría de competencias y donde se desarrolla este deporte es en lagos, es en lagunas o en ríos. Entonces, nosotros llevamos años viendo que los chicos se entrenan en la punta, o sea, en el mar. Entonces, las condiciones no siempre son las óptimas, obviamente, ya por temas geográficos, etcétera. Y a pesar de esto, creo que si bien en el remo no tenemos una medalla olímpica, hemos tenido clasificados a lo largo de los años, lo hemos tenido en Londres, lo hemos tenido en Río 2016, y yo sí me quedo porque no recuerdo, pero hace un par de años también hablaba con un periodista y decía, oye, pero no estarán remando en un lago, no tendrán una sede, pero han logrado clasificar. Y yo, ok, han logrado clasificar, pero eso no es la idea, ¿no? La idea es de que nuestros deportistas tengan las sedes adecuadas para entrenar, para desarrollarse al 100%. No porque tengamos victorias o triunfos en algún deporte, quiere decir, bueno, como ya estás triunfando, no te doy tu sede o no te doy este apoyo, o sea, por Dios, me parece algo totalmente equivocado que nos pongamos a cuestionar cosas así, ¿no? Pero sí me pareció bastante injusto, me parece injusto que hasta el momento, hasta donde sea el tema, no se haya hablado ya nunca más de eso, porque también se afectó bastante a los deportistas. Ustedes creo que saben que ellos iban a entrenar bastante a Huacho, incluso sufrieron un robo allá, y todo se dio más que todo en el 2018, no a finales del 2017. Los deportistas también hicieron un plantón, y si no me equivoco, creo, Erickson, que tú fuiste a ver, no estoy muy segura de eso, pero hicieron un plantón reclamando una sede, y eso es algo que yo antes no había visto, por ejemplo. Desde que empecé esta carrera no había visto que los deportistas, digamos, se pusieran, no sé, tan amargos y que tuvieran que ir hasta cerca de las oficinas del delegado y decir, oye, ¿me vas a hacer una sede o no? ¿No? O sea, poner la cara ahí, plantarse y hacer todo eso, ¿no? Y creo que esa es una de las partes o uno de los momentos más amargos que al menos a mí me ha tocado vivir también como periodista, verlo, cubrirlo, y que hasta ahora no se tenga nada seguro sobre este bello deporte, ¿no? Sí, lo mencionas bien, Erika, y recuerdo un caso específico, el de Ángel Sosa, ¿no? En los Juegos Olímpicos de la Juventud. Él terminó con un meritorio cuarto puesto, pero estuvo realmente a menos de un segundo de lograr el tercer puesto, ¿no? Entonces tú dices, wow, qué resultado tan bueno es este. Pero luego piensas, oye, y el otro chico, el que quedó tercero, ¿cómo entrena? Y tiene todo para entrenar, ¿no? O sea, no decimos que acá Ángel se paga todas las cosas o él mismo tiene que ver todo, ¿no? Hay, sin duda, hay facilidades que la federación, que el IPD le otorga a nuestros deportistas y permite que, que ellos tengan los resultados que ya tienen, y sabemos que construir una sede no es algo tan sencillo por la gran inversión que esto genera, pero volvemos al mismo punto de encontrar el dinero y de dónde se hace, ¿no? Si lo va a hacer el Estado, si lo va a hacer la empresa, o, o cómo es que vamos a dar ese paso hacia adelante que siento yo nos falta dar después de tener unos Juegos Panamericanos tan buenos como los de Lima, ¿no? Así es que recuerdo bastante a Ángel y recuerdo que incluso él hizo algún pedido, o no sé si un pedido directamente a algún dirigente o simplemente fue un comentario en una de las entrevistas que dio en Buenos Aires con los medios que lo cubrían y dijo pues que si él habría tenido un lugar, una cancha de entrenamiento adecuada, seguramente habría logrado una medalla para el Perú, ¿no? Así es que también da que pensar eso, ¿no? Porque no se trata solamente de beneficiar a Ángel y a los chicos que están entrenando ahora, ¿no? Sino de promover mucho
más que bueno, ojalá pues que este tema de las sedes y de los entrenamientos que ha mencionado Luis, pues vaya avanzando. Sabemos que ahora mismo la situación es muy complicada, pero creemos siempre que el deporte es una vía de desarrollo inigualable, porque el Estado, yo siento que el Estado tiene que ver esto como una inversión, pero como una inversión real, una inversión a gran escala que le permita a largo plazo, entre comillas, deshacerse económicamente de los deportistas y que todas las federaciones y todos los deportistas logren sponsor por sí mismos, ¿no? Que no quitar esta maldita cultura de que un deportista tiene que obtener un logro para recién poder recibir dinero del Estado o de las empresas, sino al contrario, que las empresas y que el Estado acompañen al deportista desde joven en este crecimiento para que cuando ya llegue a una edad competitiva, según el deporte, entre los 16, 17 hasta los 23 años, por así decirlo, que muchos inician su carrera, puedan empezar a cosechar triunfos y que ya no tengamos este problema de dónde buscar el dinero, ¿no? Antes de seguir extendiéndome más, vamos a pasar ahora sí con Óscar Castro, que nos va a traer otro momento un poco incómodo, un poco amargo del deporte, y mejor dicho, de algún deportista peruano. Te noto intenso. Hola Erickson, ¿cómo estás? Hola Erika, Luis. Te noto intenso, Erickson. Creo que aún quedan rezados del partido del otro día. Perdón, pero es que no es solo el partido, o sea, sí, el partido obviamente me molestó mucho. No, digo que el partido lo activó a esa intensidad que has mostrado hoy día, Erickson. De hecho, sin duda, y creo que es algo que va a seguir en mí, ojalá muchísimo tiempo y hasta que pueda lograr algún cambio mínimo, porque es algo que yo he visto y que ojalá después, mejor dicho, después de tu intervención voy a tratar de contar algo chiquito y que a mí me habría gustado tener una repercusión como la de ahora en el momento bueno, en Cochabamba, ¿no? Que es el ejemplo que yo voy a dar un poquito más adelante, así que ya no te quito más tiempo, dale, Óscar, perdón. Dale, voy a tratar de ser claro, conciso, para dejar de tiempo, porque no tenemos mucho. Pero más allá de, digamos, errores dirigenciales o temas de ese tipo, quería centrarme en también momentos difíciles que ha atravesado el deporte nacional, como fue hace algunos años en los Juegos Panamericanos de Toronto, tener 2 casos positivos de doping, ¿no? 2 casos positivos de dopaje en unos mismos Juegos, que como resultado hicieron que nos quiten 2 medallas, una de oro, había sido ganadora Gladys Tejeda de la maratón femenina, y una de plata de Mauricio Fiol. ¿Qué errores podríamos encontrar ahí? Quizás en ese momento, hoy sabemos que la CONAT hace un trabajo muy intenso, de alguna manera, muy exhaustivo, educando a los deportistas, ayudándolos, siempre estando al lado de ellos, apoyándolos, haciendo constantes controles, pero en ese momento quizás falló algo de eso, ¿no? Falló algo en la comunicación, falló algo en la prevención, sobre todo, para evitar que, en el caso de Fiol, por ejemplo, con los anabólicos, que fue la sustancia que se le encontró, y Gladys Tejeda con un diurético, que finalmente ella pudo demostrar que lo tomó sin saber, o de repente no guardando el cuidado debido, podríamos encontrar ese error, y creo que se corrigió porque en el tiempo hemos visto cómo la CONAT ha ido tomando mayor fuerza hasta hoy convertirse en un actor muy importante dentro del sistema deportivo peruano, ¿no? Pero sí, fueron momentos amargos, sobre todo porque en el Perú no son abundantes las medallas. Uno mira Lima 2019 y puede decir la historia deportiva del Perú es rica en medallas, y no es así. Entonces, eran 2 medallas que en su momento nos dolieron muchísimo. Lamentablemente, Mauricio Fiol reincidió y antes de su participación en Lima 2019 dio positivo nuevamente en otro control. Pero bueno, vamos o esperamos que en general este tipo de situaciones le sirvan no solo a los deportistas que cometen el error, sino también a los otros deportistas que terminan, digamos, aprendiendo de los errores, de las experiencias de los demás deportistas. Esperamos que ellos terminen de hacerlo para que no vuelvan a cometer los mismos errores, para no tener que nuevamente
vivir y pasar por lo mismo, porque al final los más afectados son ellos, ¿no? Son los deportistas, y obviamente, ¿qué pasa, por ejemplo, con Rusia? Hoy todos los deportistas rusos, así estén limpios, todos los ven como deportistas sucios o tramposos, ¿no? A todos los meten en el mismo saco, lamentablemente. Entonces, sí creo que es un trabajo importante que se debe hacer para poder concientizar bien a nuestros deportistas y a todo el sistema deportivo nacional para no cometer estos errores y tener hasta el más mínimo cuidado. No, sin duda, y más allá que opinar más o decir algo de este tema, es simplemente comparar, ¿no? Fue el mismo torneo Toronto donde tuvimos estos 2 casos positivos, y 4 años después, todos los deportistas y todas las personas en general tienen, por así decirlo, las 2 caras de la moneda, con muchas diferencias, ¿no? Gladys ganando un oro, y bueno, me parece a mí que limpiando cualquier duda respecto a que si quiso hacer trampa o no, y el otro caso que ya conocemos y que ya sabemos cómo ha terminado, ¿no? Prácticamente terminando, valga la redundancia, la carrera de Mauricio Fiola. Así es que bueno, sin duda es un momento muy amargo también. Y para cerrar, y en el poquito tiempo que ya nos queda, yo quería mencionar el tema de Luis Hostos en Cochabamba 2018. No recuerdo exactamente si fue la carrera de los 5.000 o los 10.000 metros planos, pero sí recuerdo que fue el último día de competencia del atletismo, que coincidía con el último día de Cochabamba 2018, precisamente el mismo día de la ceremonia de clausura. Así es que Brasil y Colombia se encontraban, nuevamente Brasil y Colombia se encontraban disputando el primer puesto del medallero general, no solamente de las pruebas de atletismo, sino de todos los Juegos Sudamericanos. Así es que, bueno, Luis Hostos logró en cancha, por así decirlo, o en la pista, para ser más precisos, la medalla de oro, y detrás de él venía un colombiano. Sin embargo, esta medalla le fue despojada por un tema reglamentario. ¿Qué sucede? Que los atletas o las pruebas de atletismo, en las pruebas de atletismo, mejor dicho, cuando un atleta va a superar a alguien que viene delante de él, tiene que hacerlo, digamos, utilizando un carril que no sea el primero. Es decir, el atleta, y en estas pruebas, las que hace Luis, como digo, las de 5.000 o las de 10.000, el atleta, por así decirlo, que viene adelante, tiene que ir por el primer carril, y Luis Hostos tendría que haberlo pasado por afuera, por así decirlo, ¿no? Por el segundo, tercero, cuarto carril. Pero entiendo que el espíritu de esta norma es que si tú vas segundo, para pasar al primero, tienes que pasarlo por afuera. Pero ¿qué pasó con Luis Hostos? Él venía en una carrera espectacular, sacó mejor dicho, una vuelta de ventaja, y cuando estaba por superar al otro peruano en competencia, cometieron el error, por así decirlo, el peruano no venía por el primer carril, venía por el segundo y tercero. Entonces, ¿qué hicieron nuestros amigos de Colombia? Se valieron de que Luis Hostos lo superó a través del primer carril y no de un carril apropiado, en los últimos 50 metros de la carrera, donde el colombiano no tenía ninguna chance de alcanzarlo, y le quitaron la medalla, le quitaron la clasificación a Lima 2019, la cual no pudo luego luchar en alguno de los controles internos, y Luis Hostos finalmente se quedó sin medalla en Cochabamba, se quedó sin participación en Lima 2019, y digamos que su carrera tuvo un giro poco esperado, ¿no? Así es que esto sin duda fue, o a mi parecer, fue provocado por gente que maneja el deporte a su antojo, que simplemente dice, ok, Colombia necesita una medalla, ¿qué podemos hacer? Ah, ya, mira, este quedó segundo. ¿Quién quedó primero? Un peruano. Ah, un peruano. Entonces le quitan la medalla y no pasa nada, y la repercusión en ese momento no pasó de los atletas y de algunos pocos periodistas que estuvimos allá, y tener otro robo o otro tema de una injusticia tan grande como lo que pasó con la selección de fútbol, y ver que el nivel de respuesta que hay ahí me hace pensar en que, así como dicen ese día, ¿no? Muchos se quedan, ¿no?, con el partido muy bueno que hizo Perú. Sí, pues imagínense, Perú hizo un gran partido de fútbol ese día, pero tenemos muchísimos otros deportistas de grandísimo nivel, y a los cuales se les pasa por encima
sin ningún respeto y sin ninguna repercusión. Así es que básicamente ese era el tema que hemos querido tratar hoy. Creo que ha sido un poco extenso, pero ya vamos a dejarlo ahí por ahora. Les agradecemos por habernos acompañado en esta nueva videocolumna grupal. No se olviden de seguir revisando Record en todas sus plataformas. Muchas gracias. Hasta la próxima.